Bienvenidos a mi canal. Hoy en atención primaria hablaremos de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo es el tratamiento? ¿A qué señales tenemos que estar atentos? Bueno, diabetes es aquella situación en la que los niveles de azúcar o glucosa en la sangre están aumentados. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia. Glucemia, valores bajos; normoglucemia, valores normales; hiperglucemia, valores anormales altos, superior a 100 miligramos de decilitro en ayuna; normoglucemia en ayuna entre 70 y 100 miligramos de decilitro. El nivel de glucemia después del ayuno nocturno se llama glucosa basal. Hipoglucemia, valores bajos de glucosa en sangre. En general se empieza a sentir síntomas de falta de glucosa cuando el nivel de glucemia está en 55 miligramos de decilitro o menos. La dificultad del organismo para regular la normoglucemia puede responder a varias causas. La diabetes es una enfermedad crónica y hoy por hoy incurable. El diagnóstico de diabetes solo lo puede confirmar un médico. Es importante orientar los esfuerzos a mantener los niveles de glucemia lo más cercano a la normalidad posible y de manera sostenida. ¿Para qué sirve la glucosa? Todas las células del cuerpo necesitan de energía para estar en activo, mantener las funciones vitales como el latido cardíaco, los movimientos digestivos, respiración y además mantener la temperatura corporal y los movimientos musculares. Fíjense en qué importante. La glucosa es el principal fuente de energía para el cuerpo humano, como la gasolina lo es para un auto. La glucosa entra en el organismo a través de los alimentos. Con la digestión a lo largo del tubo digestivo se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas, los alimentos en nutrientes y esto en elementos más pequeños. Los alimentos transitan por el tubo digestivo y al llegar al intestino delgado la glucosa pasa a la sangre y del torrente circulatorio a la célula. Para entrar dentro de la célula y ser utilizada como energía, la glucosa necesita la mediación de la insulina. La insulina es como la llave que encaja en la cerradura, abre la puerta de las células. El cerebro y las células del tejido nervioso son las únicas de todo el cuerpo que recibe glucosa directamente del torrente sanguíneo y sin la mediación de la insulina. Fíjense en qué importante esto que acabo de decir. La glucosa es en este caso la única fuente de energía. ¿Qué pasa cuando la falta de glucosa? Cuando los niveles de glucosa en sangre están por debajo de la normalidad, se produce una hipoglucemia. En general se empiezan a sentir manifestaciones físicas de falta de glucosa. Cuando el nivel de glucemia está en 55 miligramos por decilitro o menos, cifra por debajo de la cual empiezan los síntomas o señales de alerta, aunque la sensibilidad o percepción de los mismos es diferente en cada persona. Las señales de alerta más frecuentes son sudoración sin calor, sensación de hambre de aparición brusca, debilidad, palidez, temblores y nerviosismo, palpitaciones, alteraciones del comportamiento, irritabilidad muy frecuente. Si no se corrige rápidamente esta situación, puede aparecer visión borrosa, dificultad para hablar, confusión mental y pérdida del conocimiento como hipoglucémico. Atenti a esos factores, a esos síntomas. Los síntomas hipoglucemia no aparecen todos por igual. Cada persona debe aprender a identificar sus propias señales de alerta. Cuando la glucosa escasea, el cerebro y las células del tejido nervioso no pueden ser nutridas normalmente, entonces el organismo activa una serie de mecanismos para protegerse.
de la situación de peligro y para advertir al individuo que debe actuar con rapidez. Se produce la elevación de una serie de hormonas como la adrenalina, el glucagón, el cortisol, con la finalidad de movilizar las reservas de glucosa que existen fundamentalmente en el hígado. Hay que actuar sin demora ante los primeros síntomas, sin pérdida de conciencia. Hay que comer azúcar, 2 o 3 terrones de azúcar, 15 gramos, o un vaso de 150 mililitros de bebida, suma de frutas o Coca-Cola, o entre 3 y 5 galletas. Los síntomas suelen ceder en 5 a 10 minutos. Si la hipoglucemia es grave y con pérdida de conciencia, no debe intentarse que la persona con diabetes coma ni beba nada. Se precisa la inyección de una ampolla de glucagón por vía subcutánea. Se inyecta igual que la insulina, intramuscular o en la nalga. El glucagón debe hacer efecto en 10 minutos. Si no hay recuperación, la persona afectada debe recibir asistencia médica de inmediato. Si hay recuperación, hay que verificar el nivel de glucemia con repetidos controles y comer alimentos con hidrato de carbono de absorción lenta. Bueno, estos son todos los consejitos por hoy. Si te interesó el tema, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal.